y pidámosle a nuestro buen Dios que nos guarde de cualquier cosa. ¿Qué ven ahí? Hay algo que venía diciendo cuando Dios ha venido hablando a mi corazón, a mi espíritu en este tiempo. Yo creo que nosotros somos parte de una generación que vamos a dar una buena huella, o no sé qué vamos a dejar. Y más en tiempos tan apremiantes, en tiempos tan fuertes, aparentemente difíciles para muchas personas, momentos donde hay tanta violencia desde los hogares hacia el exterior. Y me doy cuenta que cada día la posición de Dios en nuestras familias es una posición como la alcancía, como la imagen de la herradura sobre la pared, o como la imagen de un crucifijo encima de la cama, de la cabecera de la cama, pero no veo una realidad de Dios en el corazón de cada persona. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que apuntar es creer realmente que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Dios no es la herradura, Dios no es aquel crucifijo que está sobre tu cama, Dios no es aquel verbo cuando abres tu Biblia en el Salmo 91 lo dejas en tu casa. Dios es mucho más que eso. Y antes de entrar a lo que Dios ha puesto en mi espíritu y dejar una huella, que Dios deje una huella en tu espíritu y en tu corazón como lo necesitamos, lo anhelamos, yo creo que veamos de dónde nació esto. Cuando yo estaba leyendo la palabra, vino el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 38. Y es un relato entre los fariseos, los escribas, en un diálogo con Jesús. Dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió Jesús y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. A mí me impactó mucho esto cuando le preguntan a Jesús: demandamos una señal de ti. Y hoy día muchos de nosotros demandamos un milagro, porque eso es una señal de Dios, un milagro, un cambio, una transformación, una buena familia, unos buenos hijos, un buen yerno, una buena nuera, una buena nuera, un buen yerno, una buena universidad, un buen pensum académico, un buen ritmo de vida, de paz y de tranquilidad. Y yo creo que hoy día hay una generación que se está moviendo en medio de muchas generaciones. Y tanto tú como yo sabemos que vienen generaciones que las han demarcado mucho por la sociedad, por psicólogos, la generación de los boomers, la generación X, la generación Z, la generación millennials, la generación centennials, ¿cierto? Yo ya ni me preocupo por eso, yo quiero ser la generación de Jesús. Yo no sé qué generación tú quieres ser, pero si nosotros hablamos de generación de los boomers, ya eran para esa fue antes que yo. O sea, la generación boomers terminó en el año 1964. Yo alcancé a entrar en la generación X. Del 65 hasta el 80. Esa fue la generación mía, los X. ¿Sabían los tiempos de esas generaciones? La generación de los millennials viene del 81 hasta el 96. Y los centinelas vienen de la 96 hasta el 2010. ¿Cierto? Pues estoy equivocado. Bueno, es algo así. Pero por eso digo, a mí no me preocupa eso. Me preocupa saber es que Jesús quiso establecer, al venir a la tierra, dejar una generación de hombres y de mujeres que adoraran al Padre, de hombres y mujeres que tuviesen la llave para abrir la ventana del reino de Dios y se derramara la justicia, la gloria y el poder de nuestro Dios. Yo quiero preguntar, ¿es importante para ti, para mí, buscar o encontrar una aceptación ante la sociedad, ante amigos, ante vecinos, ante compañeros de trabajos, o es necesario dejar una huella en el reino de los cielos? ¿Dónde quieres dejar huella?
¿Dónde la quieres dejar? Porque si yo miro las huellas que nosotros hemos dejado y el Espíritu Santo nos permite una visión de rayos X, nuestros pasos han sido más pasos de falsedad, de mentira, de engaño, más pasos de tropiezo, más pasos de pecado que pasos bajo la integridad y bajo la grandeza de nuestro Dios. Entonces, ¿qué huella quieres dejar tú en esta mañana? ¿Qué huella tú quieres demarcar, no solamente en tu vida, sino para tus generaciones? Mi generación a mí me marcó muchísimo, porque vivo bajo los adagios, no del mundo, pero sí los adagios de mi padre. Mi hijo, es bueno mejor ser pobre y comerse un pollo con tranquilidad que tener dinero y estar escondido de todo el mundo. Nunca le quite nada a nadie, mi hijo. No haga esto, no hable de nosotros. Si alguien le pide ayuda, ayúdelo sin preguntar. Esa es la generación que marcó mi vida, la generación de mi padre. Generación que hemos sido marcados. Pero me encanta el día cuando Dante Gebel hablaba y decía que esta generación se está acabando. La generación donde cuando llega un adulto mayor se pone de pie. Una generación que dice buenos días, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo está? Esa generación se acabó. Esa generación donde se subía alguien a un bus y se le daba el puesto mayor. Hoy hay una generación donde los jóvenes duermen en las sillas de privilegio para los de la tercera edad. ¿Te das cuenta cómo ha ido cambiando las generaciones en este tiempo? Estamos en una generación donde los padres y las madres le temen a sus hijos. No le pueden hablar, no le pueden alzar la voz. No sea que mi hijo me golpee, no sea que mi hijo me maltrate, no sea que mi hijo me saque de mi casa. Estamos en la generación donde no se han casado, pero ya las parejas se golpean. Estamos en la generación donde no queremos oír. Estamos en una generación donde solamente anhelo mi bienestar, mi dinero, sin importar así tenga que pasar sobre mi padre o sobre mi madre. Por eso yo veo generaciones, y como sacerdote lo puedo decir, generaciones que cuando estoy enfrente de un ataúd, oficiando una ceremonia para presentar un cuerpo a la tierra donde fue tomado, veo generaciones llorando, arrepentidos por un cambio donde ya no se puede hacer nada. Entonces yo me pregunto en esta hora, ¿qué huella tú has dejado? ¿Cuál es la huella para nuestros hijos? A veces queremos imponer en ellos cosas. Tienes que ser mejor que yo, superior a mí. Y mi generación alcanzó a oír algo. Yo soy parte de la generación donde los padres nos decían: usted es todo un varón. Y como varón, toda mujer que se le presente, hágalo porque usted es hombre. Qué daño tan grande le hicieron a muchos de mi generación. Usted es varón, tómese una cerveza. Está cumpliendo años, no venía el abrazo. Mi hijo, te felicito. Sino tómese una cerveza, usted es un varón. Mi generación, donde muchas veces no vimos el abrazo de un padre, donde muchas veces no encontramos una palabra de te felicito, estoy orgulloso de ti. Pero nuestra madre nos decía: tu papá está orgulloso de ti, tu papá te ama. Yo no. ¿Cómo de aquí? ¿Cómo hasta cuándo y de dónde? Bueno, esa es parte de mi generación. Pero con el tiempo sí he venido entendiendo que mis padres me amaban, que mis padres tenían algo. Pero desafortunadamente la educación que recibieron mis padres, permítame la expresión, ignorantemente cuidaron de nosotros, conforme ellos fueron educados. ¿Y por qué te hablo esto? Porque si tú y yo no nos educamos y entramos en el rema del Espíritu, en el rema de la palabra, en el rema de lo que Dios quiere hacer, estaremos levantando generaciones diferentes al sueño de nuestro Dios. Hoy día la generación de la juventud mueve dinero como nunca antes. Tienen redes sociales que les abren las ventanas financieras y les da una autoridad y un poder económico para desechar y menospreciar la autoridad, el privilegio de la ciencia y el conocimiento de sus padres o de sus abuelos.
Hoy día hay una generación que no se sienta a escuchar las historias de sus abuelos. Y si hay algo que a mí me fascinaba cuando niño, era escuchar a mis abuelos, escuchar a mi padre, escuchar a mi madre y contarnos las anécdotas que nos hacían muchas veces llorar, pero otras veces reír. Hoy día yo a veces me siento con mi hija y cuando le hablo de mis historias, pero no son las mismas historias que contaba mi padre. No son las mismas historias que contaba mi madre. No son las mismas historias que contaba mi abuelo. Hoy yo quiero contar una historia diferente a mi hija y es dejar una generación de reino, una generación de amor y respeto al único que lo merece, al único que está ahí para ti y para mí. Veamos lo que dice el Salmo 90, versículo 1. Y entremos en la palabra. Dice: Señor, tú has sido refugio, ¿de qué? De generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Esta palabra me marca mucho porque está diciendo Señor. Hay una exclamación. Hay un reconocimiento a una autoridad. Hay un reconocimiento a alguien que es poderoso y maravilloso. Y esa expresión de las manos, yo no sé cuántas veces los que somos padres, cuántas veces pusimos la mano de nuestros hijos en nuestra mano y veíamos esa mano tan chiquitita, tan débil, tan frágil, y al momento que la veíamos decíamos: wow, Señor, tú eres grande. Yo muchas veces le di gracias a Dios por mis hijas cuando las tenía en mis manos, cuando las ponía en mi antebrazo para bañarlas por lo pequeñas. Y que mi papá me decía: no, a mí me da miedo, se me va a caer, se me va a ahogar, no, báñala tú. Y mayoría de los hombres de nuestra generación bañamos a nuestros hijos. Pero veíamos eso y yo decía: Señor, realmente hay alguien que ha sido poderoso, hay alguien que ha forjado un sueño en el vientre de una mujer que es mi esposa y canalizó mi sueño, canalizó mi historia para yo dejar en alguien una buena generación. Dios no te envió a ti como hijo para recibir basura del mundo, y Dios no te dio hijos para darles basura. Dios nos dio hijos y nos engendró como hijos para estar demarcados por una buena generación. Y Dios vino a cambiar generaciones, personas que nacieron en un momento aparentemente equivocado, drogas, pleitos, contiendas, sicariato. Yo te puedo hablar de cantidad de personas que Dios cambió su generación. Hay cantidad de hombres que nacieron aparentemente en un momento malo, en una sociedad mala, pero entraron en la generación de Cristo, en la generación que fueron marcados por la sangre de Jesús, y sus vidas cambiaron. Y empezaron a dar unas generaciones totalmente diferentes. Yo pregunto, tú puedes decir hoy: Señor, tú has sido mi refugio. ¿Cuántos hemos sido ahí resguardados en el poder y en el amor de Dios? Yo por cada rato te digo a ti, el estar en una iglesia como esta no es buscar un cambio de religión, no es buscar un estatus totalmente diferente o buscar a un Dios, como lo declara la palabra, ese Dios mamón que provee solamente finanzas y riqueza para nuestra carne y nuestra alma. Es buscar realmente el consuelo y la alegría y el refugio de esas generaciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo decía, en estos días he venido orando y llegó a mis manos un libro que ha marcado muchísimo mi vida, y dice Hospeda al Espíritu Santo, y lo he leído ya 3 veces porque es bien cortito. He sacado mis momentos de, ¿cómo se llama? Pausa, yo lo llamo recreativa, en mi trabajo, y tomo los 15 minutos y lo leo. Lo leo en la mañana, lo leo y en la hora del almuerzo, como almuerzo en media hora, me queda media hora para leer. Y es tan cortito, pero ha sido una cosa tan espectacular que de pronto hasta los pasamos a los que quieran, que abre un panorama de una persona que fue inspirada por el Espíritu para demostrar que el Espíritu Santo es algo tan bonito, tan maravilloso, pero tan poderoso, pero tan
tan hablado, tan fácil, que a mí me empezó a demostrar cosas como decir: el Espíritu Santo es el mismo que tuvo el poder para crear, para organizar los cielos, la tierra, las aguas, los animales, todo. Es el mismo Espíritu Santo que se quiere mover en ti. Y te lleva a una reflexión de decir: hay una generación del Espíritu, hay una generación de parte del Padre Celestial que hoy día está rechazando la palabra de Dios, que hoy día está rechazando la voluntad de Dios, que hoy día está rechazando la perfecta voluntad de Dios. Y estoy convencido, y Dios te guarde y Dios me guarde a mí, pero hay muchas personas que venimos a una iglesia porque no queremos ser parte de la generación del Dios vivo, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, del Dios de promesa. Porque cuando tú vienes al Antiguo Testamento y cuando Dios habla a Abraham, cuando Dios llama a Abraham, le dice: Abraham, sobre ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Dios le dice que bendecirá a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ya Dios está encerrando 4 generaciones para victoria y para bendición. Por eso estoy convencido de que Dios habla de generaciones en victoria, de generaciones en bendición. Que Dios se dio cuenta que el hombre se ha ido apartando de él y envía a Jesucristo para que haya una transición de un antiguo hombre, de una antigua generación a una nueva generación de victoria, de paz, de tranquilidad. Pero yo pregunto, lo que hablábamos domingos anteriores, ¿realmente hemos aprendido a conocer al autor y consumador de la puerta de la generación de victoria, de la puerta de la generación de poder, de gracia y de favor? Yo no te quiero ofender en esta hora, y a nadie de los que nos están viendo, oyendo en otra parte. Ahorita en España es de noche y nos están viendo allá, nos están viendo en Chile, nos están viendo en Ecuador, nos están viendo en Perú, nos están viendo en Puerto Rico, nos están viendo en Cuba. Pero yo quiero decirle a todas las personas que nos ven y nos oyen: realmente tú estás en la generación de salvación, estás realmente en la generación del Hijo del Hombre. Porque hay mucha generación dentro de la misma iglesia que desafortunadamente está en fornicación, se encuentra en adulterio. Y no hablo de fornicación entre hombre y mujer, te hablo de fornicación con el mundo y la iglesia, en adulterio en las cosas de Dios. Y si hay muchos hombres y mujeres que están literalmente, físicamente en adulterio y están en fornicación, qué triste. Porque no están en la generación de Jesucristo, no están en la generación que fue por un precio mayor al que tú y yo podíamos dar con la sangre de Jesús. A mí me duele ver la iglesia hoy día, me duele el dolor, me duele lo que están viviendo, me duele las angustias, me duele la tribulación, me duele que vengan a decir: Dios, ¿por qué? Y yo a veces les pregunto: ¿te has mirado a un espejo tus acciones, tu hablar, tu caminar? Lo que tú has permitido, lo que tú has desencadenado o has enlazado sobre tu cabeza y sobre tu corazón. Mi amado, la iglesia no es para que te den un sermón que Dios te va a bendecir, que Dios te va a prosperar, que Dios va a hacer grandes cosas sobre tu vida, que Dios tiene dinero como nunca antes para darte. La iglesia es para concientizarnos que a través de tu palabra, a través de tu deseo, a través de la voluntad que tú tienes, la generación de salvo, la generación que entrará por el reino de los cielos, no va a ser poca, ni va a ser mucha, pero para mí va a ser escasa a lo que Jesús vino a hacer sobre la faz de la tierra. Porque Jesús lo declara, Jesús lo dice: la obra es mucha, pero los obreros son escasos. Y si me habla de escasez en obreros, me da a entender que no muchos entrarán al reino de los cielos. ¿Cuál es la generación que tú quieres? Por eso dice: antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Desde antes de que todo lo que tú y yo vemos, ya Dios había planeado, ya Dios había hecho todas las cosas. Y alguien me dijo en esta semana: sí, William, pero si ya Dios sabía cuántos se iban a salvar, cuántos se iban a perder, ¿por qué está perdiendo el tiempo? Yo digo: wow. ¿Por qué, si Dios es bueno, por qué está permitiendo todo esto? Yo le digo: por una sencilla razón. No culpes a Dios por tu libre albedrío, no culpes a Dios porque en conciencia tú has caminado por donde no tienes que caminar. No culpemos a Dios por nuestros actos y por lo que desencadena y desata lo que hay en nuestro corazón.
Por eso allá lo que leíamos en el Evangelio, dice que una generación mala y perversa demanda señal de Dios. Si la Biblia dice generación mala y generación perversa, yo pregunto, ¿nosotros en qué lado estamos? ¿En qué generación estamos? Porque una cosa es hablar de los millennials, de los X, de los Y, de los Z, de los póngale lo que le quiera poner, alfa, omega, de los litios, de los derretidos, de los supermanes, de qué sé yo. Pero otra cosa es decir, ¿cuántos somos de la generación paga por la sangre del Cordero de Dios? Porque es que si la iglesia continúa, la iglesia permanece, la iglesia sigue en ese frío, sigue en ese letargo espiritual. Yo pregunto, cuando suene la trompeta, cuando ese chofar celestial suene, aquí no va a ser como el pastor, 5 minutos más, esperemos que llegue alguien más, 2 minuticos más, que llegue alguien más, 3 minuticos más, y nos da 1 hora esperando. Cuando el Padre diga, suene el chofar, suene la trompeta, solo una generación subirá a tiempo. Y esto es duro, ¿sí o no? Porque uno de pastores, no falta, esperemos que lleguen, no, que ya vienen en camino, no, ya me llamó que no venía, bueno, ya no vienen, bueno, oremos por ellos y vamos a arrancar. ¿Tú crees que nosotros tenemos autoridad para hacer esperar a nuestro Dios? ¿Tú crees que somos de la generación que realmente anhela y adora correr a la presencia de ese Dios? Somos de la generación que va a estar en la gran tribulación. Yo no lo quiero. Yo estos días he dicho a Dios, Señor, permite que ese Espíritu Santo nos abrace, que ese Espíritu Santo se vuelva nuestro amigo, que lo que hacíamos con las esposas, yo no sé cuántos se dejaron la manillita. Yo el lunes me volví a mi oficina y me puse las esposas. Y llegué con las esposas al trabajo. Y me senté todo el día y seguí meditando en la palabra. Y yo le decía, Señor, gracias. Porque la otra punta hoy la quiero a ti. Hoy la pego a ti. Hoy no importa. Y créanme, se lo digo, que con esa actitud que yo llegué, se levantó el enemigo. Se levantaron problemas, se levantó gente. Llegó un momento que tuve que ir al baño y dije, Señor, tu palabra dice que el que viene a ti, tú no le echas fuera. Yo soy de tu generación. Yo necesito en tu resguardo y tu poder. Y llegó un momento que yo entré otra vez a la oficina y todo estaba diferente. Porque ese es Dios. Mi amado, no solamente es esperar a recibir finanzas en nuestro bolsillo para estar felices. Porque la palabra dice que ¿qué te sirve a ti y a mí ganar todo el dinero del mundo si perdemos nuestra alma, si perdemos nuestra paz, si perdemos nuestra salvación? Cada generación observa el mundo diferentemente. Los cuchos como yo, que ya no, la generación de ahora nos dice cuchos. Yo no sé cómo será mi papá, entonces ya serán momias, ¿cierto? Espectros. Yo no sé cómo, si a mí verdad me dicen, yo estaba en Transmilenio y hay unos que me dicen, cucho, venga, siéntese. Yo los miro, no, gracias. No porque no me quiera sentar y me esté doliendo el hombro, porque no soy cucho. Orgullosamente estoy entrando a la edad clásica. Clásico, no todo el mundo es clásico sobre la faz de la tierra. No todo el mundo tiene la placa de clásico. Yo sí. Pero cuando me dicen cucho, yo me siento que un cucho es que no puede ya ni, que ya lo tienen que levantar. Yo no soy eso. Y eso no eres tú. ¿A cuántos les ha pasado eso? Cucho. Cada generación mira diferente. La generación de hoy día no quieren tener bebés. La generación de hoy día no quieren aportar
para una pensión. ¿Para qué? Si yo estoy devengando, estoy ganando y estoy ahorrando. Yo con esto tengo para vivir mi vida. Yo no. Oh. La juventud de hoy día lo descresta uno. Yo voy a comprar, yo voy a tener, yo voy a adquirir. Y si tú te das cuenta, hay jóvenes que a la edad que ellos tienen, ellos llevan muchos años luz a mi vida, porque hay jóvenes que ya tienen apartamento, carro, han viajado, han ido fuera de Colombia. Yo dice, ¿y cómo lo hacen? Porque es una generación que ha aprendido a creer en su convicción. Imagínate si usamos esa convicción para aferrarnos y agarrarnos de la mano de nuestro Dios. ¿Cuántas generaciones alcanza la bendición de Dios? ¿Te has preguntado eso? Yo le pregunté a Dios, Señor, ¿cuántas generaciones alcanza la bendición de nuestro Dios? Dios bendice hasta qué? 1000 generaciones. Y cuando hablo de 1000 generaciones, no estoy hablando de como el hombre piensa sobre la paz de la tierra. Estoy hablando de la bendición de Él como Padre, de Él como Dios, de Él como sobrenatural en lo natural. 1000 generaciones. Por eso es que la vigencia de Jesucristo está para cada uno de nosotros. Es una generación que estará demarcada de por vida hasta que Él venga. Deja de pelear por la generación terrenal y busca la generación de los 1000 y 1000 días de Dios sobre tu cabeza. O si no, Jesús no hubiese dicho a través del pan y a través de la copa todas las veces que comas y bebas de esta copa la muerte del Señor Jesucristo anunciáis hasta que Él venga. Está hablando de una generación, la generación que va a ser salva, la generación que entrará por las puertas del reino de los cielos y entrará en victoria y en bendición. Pero también me habla y me enseña a mí que hay una generación que va a ser condenada al lago de fuego y de azufre. Y no me digan que no. ¿De cuál quieres pertenecer? Lo que tú hagas por el reino de Dios va a seguir bendiciendo tus generaciones. Por eso era tan importante. Se acuerda de Abraham. Se acuerda de Abraham. Yo quiero tener un hijo. Yo quiero tener un hijo. Y la gente dice, no, es que él amaba a Sara. Sí, él amaba a Sara. Pero es que si hablamos de intimidad y hablamos de relación de familia, él la tenía. Tenía el abrazo, tenía el amor, tenía el cariño, tenía el afecto, tenía todo el favor de Sara para su vida. Pero no tenía a través de Sara un heredero para entregar, para imponer las manos y para entregar de su generación a sus nuevas generaciones. Ese era el deseo de Abraham. Porque la gente dice, no, es que Abraham quería tener un hijo, es que Abraham, no, Abraham disfrutaba con Sara toda su vida y toda su plenitud. Pero había una necesidad en él, engendrar una generación que recibiera lo que él había recibido y que se cumpliera lo que está escrito en la palabra: de gracia recibo y de gracia doy. ¿Me hago entender? Mi amado, aquí es la generación de hoy día. Y lo vemos después de un ataúd, los hijos peleando por lo que dejaron los cuchos, los jevos, el carnal, mi pana, mi padre, mi papá. ¿Qué dejó el viejo, la vieja? Esa generación. Dios quiere, mi amado, que tú seas realmente el primogénito sobre la faz de la tierra, para que tú afectes tus generaciones. Que tú seas el primero en tu casa, el primero en tu trabajo, el primero en el mundo, el primero en la sociedad, el primero en hablar en Transmilenio, el primero en hablar en la oficina, el primero en hablar en la calle, el primero en hablar en el supermercado. Por eso yo te hablo a ti de primogénito, que seas el primero, que te atrevas a cambiar la historia de tu familia. Es una generación, pero yo veo generaciones perversas. Desafortunadamente, hombres de Dios caen en adulterio, caen en fornicación. Si cae en un siervo de Dios una cabeza, ¿cómo estará de ahí para abajo? Bueno, gracias a Dios nosotros no. Aquí en Colombia no se ve eso. Estamos hablando por allá, India, China, ¿cierto? Termino con eso.
para que quedes pensando un poquitico. Salmo 78, leámoslo. Léelo conmigo. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de ¿qué? De mi boca. Y cuando yo leo este versículo, a mi corazón y a mi espíritu viene mucha palabra. Escucha, pueblo mío, o sea, escogidos. Somos del pueblo, somos de una generación que está diciendo, mi ley. ¿Cuál es la ley de Dios sobre tu vida? Si tú estás oyendo a Dios, hay una ley que dice, amado, amada, mi deseo es que tú prosperes en todas las cosas, así como prospera ¿qué? Tu alma. Hay una generación que está demarcada por una bendición del Rey de Reyes y Señor de Señores en la cruz de Calvario, pero por una palabra declarada y decretada del Padre Celestial, llamado Jehová de los ejércitos. Si es así o no es así. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. ¿Para qué? Para que cuando tú oigas, cuando tú hables, cuando tú seas parte de la generación que dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos. Yo le pregunté a Dios, ¿qué cosas escondidas hay? Tú sabías que hay bendiciones que son solo tuyas, que solamente Dios las ha guardado durante el tiempo para ti. Por eso dice, clama a mí, yo te responderé y que te revelaré que lo escondido, te dará lo que es tuyo, que ha sido declarado y decretado para tu vida. Yo estoy convencido que cuando Dios te formó, que cuando Dios te hizo, Él ya tenía todo lo que tú y yo íbamos a hacer. Todo. Porque somos parte de una generación que fue marcada por la sangre del Cordero de Dios, por una generación que fue marcada para entrar al reino de los cielos por toda la eternidad. Somos una generación que fuimos llamados a pararnos sobre principados y potestades, mas no llevar a principados y potestades sobre nuestros hombros. ¿O no? En tiempos antiguos, o a ti te parece muy jovencito cuando Dios promete a través de Abraham que tu casa, tu familia sea bendecida. Eso es antiguo para mí, ese ya no escucho. Abraham para mí no escucho, es antiguo. Pero la palabra de Dios desde la antigüedad sigue demarcando su historia y sus generaciones sobre la faz de la tierra, las cuales hemos oído y entendido. Porque tú has oído la palabra y yo la he escuchado. Y he entendido que hay cosas que ofenden a Dios. He entendido que hay cosas que son pecado. He entendido que hay cosas que me separan de la gloria de Dios y me van a llevar a condenación. He entendido que es pecado. He entendido que es verdad. He entendido. Y no me digas que tú no lo entiendes. Porque no podemos hacernos sordos o necios a una verdad que está en nuestro corazón. Hola. Está bueno, ¿sí o no? Que nuestros padres nos las contaron. Antes de que un compañero llamado Héctor Javier Camacho, que lo bendigo y lo amo con todo mi corazón, que es mi mejor amigo desde el colegio, que fue la primera persona que se atrevió a hablarme de un evangelio, ya mi padre y mi madre me hablaban de un temor hacia Dios, me hablaban de un respeto ante la presencia de Dios. Y si hay algo que tú y yo le debemos, es la buena enseñanza de nuestros padres. Pero como desafortunadamente no escuchamos a las canas, no escuchamos la experiencia, no escuchamos el dolor, no escuchamos las batallas vivenciales, Dios tiene que enviar a un tercero para atacar a nuestro corazón. Porque qué duro es escuchar a un papá. Yo escuchaba a mi hija: papi, ahora te entiendo, mami, ahora entiendo.
O nosotros cuando ya nos casamos, ahora sí entiendo a mi papá y a mi mamá. Ahora que soy papá, ahora que tengo responsabilidad, la entiendo. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su ponencia, las maravillas que Él hizo. ¿Tú qué quieres imponer en tu vida? ¿Qué quieres imponer? A mí cada rato el enemigo me quiere golpear, lo hago por mí, pero veo el dolor en mi esposa, en mi hija, cuando muchas veces llegamos aquí, como que no llega nadie. Yo lloré a mi esposa, si estés tú y mi niña, y Manuel y Nilsa nomás, íbamos a arrancar el servicio. Porque le debo respeto a la presencia de Dios. Pero le estoy orando para que cada día la pereza que hay en la iglesia desaparezca. Que conforme nos sentimos comprometidos con un amigo, cuanto más con aquel que derramó su sangre en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros. Yo no creo, mi amado, que tú seas de la generación que ignora el poder y la gracia y el favor de nuestro Dios. Es hora de actuar. Es hora de que tú y yo pensemos, ¿por qué venimos a la iglesia? ¿Realmente está Dios en mi corazón o realmente buscamos la billetera de nuestro Dios? Yo te garantizo que cuando tú encuentres la esencia de Dios, cuando tú encuentres la huella de Dios en tu vida y dejes huella, Dios añadirá a tu vida lo que tú anhelas, a tu familia, a tu casa, a tu descendencia y a tus generaciones. Por la apatía, por la pereza, por el momento en cómo está la iglesia, lo que le estamos dejando a nuestros hijos es: yo no creo en Dios. Si Dios es bueno, ¿por qué tú has pasado eso, papá? ¿Por qué has pasado eso, mamá? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué aquello? Y como hay una generación de iglesia que no se quiere llenar del Espíritu Santo, no tiene palabra concisa y precisa y convicción del Espíritu para que cuando hable el Espíritu que hay en él también afecte el corazón de los hijos. Yo quiero ser de la generación que podamos decir: vamos al reino de los cielos. Que si Dios me lleva antes, en el tiempo que Él quiera, que yo pueda llegar a decirle: Señor, hasta aquí cumplí. Tronchado, golpeado, con dolor, sin dolor, con carro, sin carro, con gasolina, sin gasolina, con dinero, sin dinero, cumplí, Señor. Y no me las doy, porque no soy mayor o más perfecto que tú. Pero creo que es hora de actuar. Pidamos a nuestro Dios que Él nos dé la estrategia y la herramienta para realmente crecer y ser lo que nos llamó a ser. Seremos la generación que deja huellas. Yo siempre anhelé y lo vi cuando mi madre estaba en un ataúd, y es que vi en su rostro un rostro de paz. Yo no quiero ver en un ataúd una persona arrugada, acabada o derrotada. Que el día, como dice mi suegra: hijo, el día que yo esté en un ataúd, no lloren, hagan fiesta, porque sé que estoy con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque mi suegra es una de las generaciones que ha peleado la batalla de la fe. Y ella ha sembrado en nosotros, como lo sembró mis padres, como lo sembró mi suegro, en servir a nuestro Dios. Yo quiero ser parte de la generación como padre espiritual, en poder engendrar en tu espíritu ser hijos e hijas del Dios Altísimo. No soy perfecto, pero cada día le pido a Dios su perfección, le pido su gracia, le pido su favor, le pido el espíritu de convicción para que tú puedas creer y puedas ver.
que en el mundo engañan, en el mundo tropiezas y caes, pero en la iglesia es el búnker de nuestro Dios, y es lo que el salmista David hablaba: al que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esa es la iglesia para ti, el Salmo 91. Mi amado, yo quiero verte en la generación de cuadro de honor en el reino de los cielos. ¿Tú te imaginas el día de la graduación en el reino de los cielos? Si cuando nos graduamos en la tierra, que pasamos a coger el diploma y la mención, y uno le da la mano y el orgullo, y la familia, así a uno le dio, que las familias quedan, mamá, pasito, pero ese orgullo que se siente. Yo quiero verte y quiero verme el día que pasemos y tomemos de la mano a Jesús, y Jesús nos abrace y nos diga: buen siervo, sierva fiel, sobre poco me has servido, sobre mucho te pondré. Entra en la generación que creyó, entra en la generación de adoradores en espíritu y en verdad por todos los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué generación quieres ser en esta hora y en este día? Cierra tus ojos, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude. Amado Dios, he hablado tu palabra.